yo nunca he visto trabajar a un escultor. Y estaba pensando ahorita en eso. Y hace poco, no sé cuánto tiempo, pero no hace mucho tiempo murió Botero, ¿no? El que hacía las gorditas, él las hacía en bronce, creo que es. Y cada vez que él iba a hacer una figura de esas, tenía algo en la mente y sabía cómo era que cómo la iba a diseñar. Un escultor puede tener una piedra en la mano y nosotros sentarnos al lado del escultor y no ver nada en esa piedra, pero el escultor tiene algo donde, aquí en su cabeza, y con martillo y cincel va a empezar a quitar todas aquellas cosas y a darle forma a esa piedra hasta que al final, pues uno puede ver la figura que él había diseñado. Estamos viendo la serie donde queremos o hemos hablado del Dios de toda bondad, el Dios que ha sido bueno, el Dios que nos ha sostenido, el Dios que nos ha provisto. Y yo quiero que en esta tarde veamos al Dios que nos forma, porque todos necesitamos ser ¿qué? Formados. Los que son papás acá tienen la responsabilidad de formar a sus hijos. Y si usted es responsable, formará bien a sus hijos. Pero si usted es irresponsable, pues deformará a esos muchachos. Muchos papás sufren con los hijos porque no supieron cómo formarlos y le dieron larga. Por eso necesitamos hablar del Dios que forma y lo que hace Dios para formar su vida y mi vida. ¿Han pasado por adversidades? Claro, todos han pasado por adversidades. Hay adversidades que uno mismo se las busca. Hay adversidades que vienen por causa de otros. Pero hay unas adversidades que Dios las coloca en nuestro camino, las coloca en nuestra vida, y usted puede irse al libro de Job y se dará cuenta que Dios permitió la adversidad en la vida de este hombre. Cuando usted o yo somos los que causamos las adversidades en uno mismo, aunque cueste reconocerlo, ¿cierto? Si uno es honesto, reconocerá su culpa. Pero cuando son otros los que causan la adversidad, ¿qué piensa usted? ¿Qué se le viene a la mente? Pues muchas veces el sentimiento de desquite, de vengarse, se llena de amargura, ¿cierto? A veces de tristeza por lo que otro le causa a usted. Pero ¿qué hacer o cómo se reacciona cuando Dios es el que permite las adversidades? ¿Qué le dice usted a Dios cuando Dios permite la adversidad? Yo creo que su mente se choquea, porque muchos no pensamos que Dios, el Dios bueno, lo pase a uno ¿por qué? Por cosas malas. Pero sabe que el Dios bueno necesita pasarnos por ahí. No sé si usted a veces se pueda preguntar por qué Dios permitió eso. ¿Cómo puede ser que el Dios amoroso y misericordioso y que no se complace en la maldad permita que yo sufra o permita orquestar adversidades y dolor? Ese razonamiento pudiera venir a nuestra vida. Así que présteme atención. El Dios bueno, el Dios bondadoso ama. ¿Sí lo cree usted? ¿No? ¿O no ha experimentado el amor de Dios en su vida? El Dios bueno, el Dios bondadoso provee, o no le ha provisto hasta el día de hoy todo lo que tenemos. Que Dios es bueno, pero el Dios bueno necesita en todos nosotros formar su carácter, el carácter de Cristo. Y lo hará hasta el último día que nosotros estemos en esta tierra.
¿Cómo forma Dios? Dios forma por medio de adversidades. Y eso nos gusta, ¿cierto? Porque sería mejor cambiar el mensaje y hablar de cosas bonitas y de cosas buenas que nos van a pasar. Pero si yo obviara esta parte del Dios bueno, sería un irresponsable con cada uno de ustedes. Sería irresponsable con la labor que Dios me ha delegado de pararme aquí al frente, de decir las cosas como son y mostrarlo a Él tal y como es. Porque Él se quiere dar a revelar a nuestras vidas tal y como es. El Dios amoroso, el Dios bondadoso permite pruebas en sus hijos no porque nos odie, sino porque nos ama. Pareciera un contraste. El Dios bondadoso que ama permite lo malo en sus hijos porque los ama. Parece un contraste, pero no, no es ningún contraste. Es la voluntad de Dios y es la forma de Dios de formar. Tremendo, ¿no? La forma de Dios de formar. Y hace una semana estuvimos viendo cómo el Dios bondadoso hizo un milagro con una viuda. ¿Lo recuerdan? Le proveyó harina y aceite en medio de una sequía. ¿Hasta cuándo le proveyó? Bueno, hasta cuando volvió a llover. Vea, perdón, tengo un poquito como de tos. La Biblia termina esa parte de la historia del capítulo 17 de Primera de Reyes y tal como la palabra del Señor lo había anunciado por medio de Elías, no se agotó la harina de la tinaja ni se acabó el aceite del jarro. Ahí terminó la historia en la semana pasada, los que pudimos estar acá. Ahora vamos a ver cómo continúa la historia. Entonces, por favor, abra su Biblia. ¿Trajeron Biblia? A ver. Muy bien, por los que trajeron Biblia, por los otros, pues prendan el celular, ni modo, ¿no? Pero colóquelo en modo avión y que no le vaya a sonar por ahí. Primera de Reyes, capítulo 17, verso 17. Vamos a leer hasta terminar ese capítulo. ¿Ya lo tiene? Después de estas cosas, ¿de cuáles cosas? Del milagro del aceite y de la harina. Aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento, o sea, se murió el muchacho. Y ella dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Él le dijo: dame a tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre una cama, y clamando a Jehová dijo: Jehová, Dios mío, aún la viuda en cuya casa estoy hospedado, has afligido haciéndole morir a su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo: Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre. Y le dijo Elías: mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. De la alegría a la tristeza. ¿Sí o no? Porque unos versículos anteriores, ¿que están haciendo? Celebrando la abundancia. Pero llega un momento en que, aún en medio de la abundancia, llega la prueba. Y en este caso, ¿cuál fue la prueba?
¿Cuál fue la prueba? La muerte del hijo de la mujer que había sostenido. Al profeta. Qué tremendo, ¿no? Dios pone a prueba a Elías y a la viuda, porque Elías se ve envuelto, ¿qué? En un chicharrón. ¿Sí o no? ¿Y pero por qué, Dios? O sea, no me haga eso. Esta mujer me está ayudando, usted va y le quita la vida al hijo, pero había un propósito en medio de ese acontecimiento. Y aquí yo quiero decir algo para que se lo grabe y se lo aprenda. En la dificultad Dios forma el carácter, que es a donde le queremos apuntar hoy en día. Míreme acá. ¿Usted cree que necesita ser formado? ¿Sí? ¿Cuántos ya están completamente formados a la estatura del varón perfecto de Cristo Jesús? Álceme la mano. Muy bien, ninguno. Nadie aquí en esta sala está formado a la altura del varón perfecto. Por eso necesitamos que Dios siga obrando, que Dios siga trabajando en nuestras vidas. Y quiero recordar algo que expuse en la primera predicación acerca de la bondad de Dios, del atributo de la bondad de Dios. Y ese atributo habla de la naturaleza esencialmente buena de nuestro Dios, que nunca cambia y que es perfecta. O sea, Dios siempre ha sido ¿qué? Bueno y nunca cambiará de ser bueno. ¿Cómo se manifiesta esa bondad de Dios? En su misericordia, en su gracia, en su amor. Cuando Dios a usted le demuestra amor, perdón, gracia, ahí está mostrando la bondad de Dios. Vea, el hecho de que usted esté sentado ahí habla del Dios bueno al cual usted sigue, en el cual usted cree. Así que el carácter esencial de Dios es bondadoso, es intrínseco de Dios, o sea, está en Él. Dios es la fuente de toda bondad. Él no es malo ni puede tentar a nadie con el mal, porque Él es bueno. La perfección absoluta de su bondad es que no tiene defectos. Por eso cuando lo pasa a usted y a mí por dificultad, no es que haya un defecto en Dios, no, es que Él es bueno y lo hace por su infinito amor y su infinita misericordia. Ahora, su bondad es inagotable, nunca se agotará. Así como la harina y el aceite no escaseó en la viuda, tampoco la bondad de Dios escaseará, nunca faltará. Siempre habrá bondad de Dios para nuestras vidas. Siempre, mis queridos hermanos. Oiga, ¿sabe? Ahora por favor, me cierra alguien esta negra, hazme acá el favor de que le digan que cierren la puerta. De cerrar. Negra, por favor, dile que cierren, que mantengan la puerta cerrada. Muy bien, continuemos. La vida cristiana tiene subidas, ¿sí? O sea, puntos en los que va uno bien, que todo va excelente, todo sobre ruedas. Pero también la vida cristiana tiene sus momentos de bajada donde usted se puede encontrar en el foso más profundo y tal vez allí en ese foso profundo no haya solución. Pero déjeme decirle que sí hay solución. Así que vamos a ver algunas cosas. Realmente dos cosas voy a decir en este pasaje del Dios que forma, para que usted lo tenga muy presente, mi querido hermano. El que esté dormido, diga amén. Si hay alguien. No, estén despiertos. El Dios que forma, como ya lo dije, me probará. Dígalo, por favor. Dígalo así. El Dios que forma me probará. Dígalo convencido,
porque yo no le estoy diciendo ninguna falsedad. Le estoy diciendo lo que la Biblia muestra. El Dios que prueba, el Dios que forma, me probará. Vea, verso 17 y 18. Vamos a volverlo a leer para recordar la historia. Después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa y la enfermedad fue tan grave que no quedó aliento. Y ella dijo a Elías: ¿Qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Definamos qué es una prueba para que usted lo tenga claro. Pues una prueba es una circunstancia adversa y dolorosa, porque ¿cuál prueba es o cuál prueba no trae dolor? Que de manera soberana Dios permite en nuestras vidas. Es una ¿qué? Circunstancia adversa y dolorosa que de manera soberana Dios permite en nuestras vidas. No hace parte de disciplina, hace parte de formación. No es porque usted haya pecado, no es porque yo haya pecado, sino porque Dios necesita formar algo en su vida y en la mía. Y ahí vemos también la bondad de Dios. ¿Y qué prueba, no? A nadie le gustaría pasar por esta prueba. ¿Cuántos tienen hijos? ¿Aman a sus hijos? De manera inagotable, uno ama a sus hijos independientemente de cómo ellos sean. Yo recuerdo a don Arturo Jaimes. Era chofer de una tractomula. Él siempre me saludaba: pasa, chico. Así. Yo le decía: ¿qué pasa, chico? Él tenía dos hijos que también eran muleros. El mayor se llamaba Marlon. Marlon, desafortunadamente, era un hombre que bebía hasta por todos lados bebía, era muy tomador. Y don Arturo lo veía borracho a Marlon. Y cuando yo hablaba con don Arturo, decía: no importa lo que lo que Marlon sea, él sigue siendo mi hijito. Yo lo sigo amando. Y en esa época, hace ya muchos años, Marlon tendría unos 45 años, 40 años tal vez. Porque uno siempre amará a sus hijos y uno no va a querer que perder a un hijo. La ley de la vida es que los hijos entierren a los padres. Pero hoy en día vemos como muchos padres han tenido que enterrar hijos, pero acá Dios de manera soberana permite que este muchacho, que es un niño, caiga enfermo. Por favor, Jorgito, que cierre eso. Que este niño caiga enfermo, el único hijo que tiene, y muera. ¿Quién espera que algo como eso acontezca? ¿Quién espera que de un momento a otro, oiga, se murió Eli? Vea, hoy estábamos recordando con mi esposa. Está cumpliendo años uno de sus sobrinos. Negra, párate por favor porque me tienen distraído. Yo no estoy ni acá ni allá. Perdónenme que se me salió un poco como el antiguo William. Pero es que no me puedo concentrar y ustedes tampoco porque los veo ahí en la puerta mirando a ver quién sale, quién entra. Y eso no nos permite relacionar la palabra. Y les contaba que recordábamos con mi esposa hoy que uno de sus sobrinos está cumpliendo 19 años. Hace un año, su cumpleaños cayó un sábado. Y el martes siguiente, la mamá de ese niño que le estaba celebrando el cumpleaños murió. Bueno, esto es al contrario, muere la mamá. Pero es que nadie espera que se muera así de repente alguien con el que uno con el que esté tratando. Ahora yo le pregunto, tengo que preguntarlo. ¿Qué pasaría si Dios nos pasara por una prueba de esas? De quitarle la vida a uno de nuestros hijos. Ni Dios lo permita. O sea, algún día tendremos que morir. Pero que no sea así, sino que uno espera vivir
larga vida y que todos estén viejitos y ya, bueno, es que ya ahora sí, ya está viejito y ahí ya fue, no dio para más. Pero como las pruebas no sabemos en qué momento van a llegar, pues van a llegar esas situaciones difíciles. Esta viuda no esperaba que su hijo enfermara y que su hijo se muriera, que la tragedia le llegara, porque es una tragedia perder a alguien. Pero la tragedia llegó. La muerte visitó la casa de esta mujer y al ser que más amaba en esta vida, su hijito, murió el hijo de esta mujer. ¿Y cómo reaccionó la mujer? Como reaccionaría cualquier mamá que acaba de perder a su hijo. ¿Y a quién le reclama la mujer? A Elías. ¿Sí ven por qué yo le decía que Elías estaba metido en un chicharrón? Porque la mujer se le fue ¿a quién? A Elías. La mujer sabe que Elías es un hombre de Dios. Dice, ¿qué tienes conmigo? ¿Para qué vino acá? O sea, vino a endulzarme la vida por unos días y ahora me la va a amargar para siempre. ¿Sí lo notan? La mujer está en un estado de amargura normal por la situación. Ahora Elías no se encuentra entre la espada y la pared. No murieron de hambre. Porque recuerdan que la viuda había dicho, si le doy a usted el pedazo de arepa, nos vamos a, es que lo voy a cocinar, me lo voy a comer y nos vamos a sentar a qué, a morirnos de hambre. Pero Dios no permitió que murieran de hambre. No murió de hambre, pero ahora sí viene la enfermedad y mató al pelado, mató al niño. Esta mujer está reclamando porque su hijo murió. Ahora, vamos a pensar un momentico en este pasaje. ¿Qué hacer cuando Dios nos coloca sobre la prueba? ¿Qué hacer? Porque ya le dije, vamos a pasar por pruebas. No culpe a otros. Porque aquí la viuda, ¿a quién está culpando? A Elías. Le está diciendo, ¿qué tienes conmigo, hombre de Dios? ¿Para qué vino acá? ¿Para amargarme la vida? O sea, vino aquí, ve, ahora se murió mi hijo. Más bien me hubiera muerto de hambre, me hubiera muerto con el pelado y cuento acabado. No estaría yo sufriendo. Así que la viuda está reclamándole a Elías por la muerte de su hijo. Vean, querido hermano, cuando Dios lo esté pasando a usted por una dificultad, una prueba, o me esté pasando a mí porque es para mí también, no culpemos de lo negativo por lo que está pasando a otros. La viuda le reclamó a Elías, ¿a quién pudiera culpar usted? ¿A su mujer, a su marido, a sus hijos, a su suegro, a su suegra, a su patrón? A cualquiera puede pagar. No nos culpe a otros. Esa no es la forma de reaccionar frente a la prueba. Porque cuando usted empieza a culpar a otros, se va a amargar más. Porque los otros no le van a dar solución al problema. No, más bien pensemos en qué puede hacer Dios para ayudarnos a salir de esas situaciones. Tampoco culpe a la iglesia, porque pudiera ser, ¿no? Culpa de ese pastor allá, culpa de ese hermano, de esa hermana, culpa de... Y culpamos a la iglesia. No busquemos culpables, porque esa no es la manera de afrontar la situación. Ahora, tampoco culpe a quién. A Dios. No culpe a Dios. ¿Usted ha culpado a Dios de su desgracia, de sus desgracias en algunas veces? ¿Le ha echado la culpa a Dios? Ojalá. Pero no faltaría de pronto el momento en el que hayamos echado culpas a Dios. Porque aquí esta viuda primero le reclama a Elías, pero indirectamente le está haciendo un reclamo ¿a quién? A la persona en la cual venía representando Elías, que es a Dios
a Dios mismo. Así que la viuda va mucho más allá. ¿Qué razón tendría esta mujer ahora para vivir si su hijo está muerto? ¿Por culpa de quién? De Dios. Porque Dios es el que tiene el poder ¿para qué? Para dar y para quitar. Así que esta mujer culpa a Elías, culpa a Dios. Vea, mi querido, cuando Dios lo permita, cuando Dios nos permita las cosas difíciles, no lo culpemos a Él, no lo veamos con malos ojos. Recuerde, Dios es bueno. Y en su bondad Dios tiene que hacer cosas como estas. ¿Para qué? Para formar, para formar nuestras vidas. ¿A quién más culpa la viuda? Dice, ¿para qué has venido acá, hombre de Dios? ¿Para qué le has quitado la vida a mi hijo? ¿Vas a recordarme mi pasado? ¿Vas a recordar mis iniquidades? Lo otro es que usted ha nacido de nuevo. Usted es una mujer y un hombre de Dios nacido de nuevo. Porque aquí hay una mujer que aunque no es del pueblo de Dios, está diciendo, ahora me va a culpar por lo pecador, por los pecados que yo hice antes. Entonces, ¿a qué pudiera ser? Que uno dijera, Dios me está cobrando porque fui un promiscuo, un borracho, un adúltero, un drogadicto, un ladrón, una ladrona, un mentiroso, una mentirosa. Dios me está cobrando. Se acordó de que yo tenía por ahí pecados ocultos y entonces tengo que pagarlas en vida, ¿cierto? Y queridos, si Dios a nosotros nos hizo nacer de nuevo, la palabra dice que Él no volverá a acordarse de ninguno de nuestros pecados. Los echará a lo profundo del mar, dice Miqueas 7:19. Somos limpios por la sangre de Jesús. No pasamos por adversidades porque hayamos pecado. Dios en la cruz del Calvario mató todo nuestro pecado en su Hijo Jesucristo. Vea, mis queridos, usted pudiera decir, ¿qué estoy pagando? ¿Qué estoy pagando yo? ¿Qué hice de malo? No, no ha hecho nada de malo. Simplemente Dios quiere formar en usted su carácter. Yo creía que Dios ya me había perdonado. Sí, Dios ya lo perdonó. Pero es que el hecho de que nos haya perdonado no quiere decir que no necesitamos ser formados. Y necesitamos seguir siendo formados. Y de alguna manera el enemigo va a utilizar estas situaciones y esta clase de pensamientos en usted y en mí para que nosotros dejemos de creer en quién, en el Dios bueno y nos olvidemos de Él. Así que queramos o no, la prueba vendrá a nuestras vidas. La prueba vendrá a nuestras vidas para darnos vida. Es en la prueba donde yo recibo vida de parte de Dios, donde yo recibo aliento de parte de Dios. Dios ama o Dios prueba a los que aman. Dios prueba a los que necesitan ser formados. Dios prueba a sus hijos para formarlos, porque la prueba me ayudará a depender totalmente de Dios. Es en la prueba donde yo aprendo también a conocer a ese Dios. Vea, todo el que ha sido probado y ha salido aprobado, entonces la marca del amor y de la bondad de Dios en su vida estarán ahí presentes. Porque el que no es tratado de parte de Dios no verá la mano de Dios en su vida. Eso es lo bueno de esto. Que cuando Dios lo forma a ustedes, Dios mismo obrando en cada uno de nosotros por amor, por bondad. Muy bien, así que el Dios que forma me probará. Y aquí viene lo segundo que yo quiero decirle. El Dios que forma me perfeccionará. ¿Qué es lo segundo que yo le dije? El Dios que forma ¿qué? Y lo primero que le dije, ¿de qué? A ver, con fuerza. El Dios que forma me probará.
y el Dios que forma me perfeccionará. Por favor, vaya nuevamente a su Biblia. Versículo 22 en adelante. Y Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre. Y le dijo Elías: mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Ahora, ¿por qué Dios utiliza la prueba para perfeccionarnos? Porque la prueba sacará de lo profundo de nuestro corazón todo aquello que no sirve. Para eso es la prueba. Para sacar de lo profundo de nuestro corazón todo aquello que no sirve. Dios necesita perfeccionarnos desde adentro, no por fuera. No le diga: Señor, perfeccióname los ojos, perfeccióname la nariz, perfecciona, Señor, mi corazón, que es lo que se le debe decir. Vuelvo al lugar donde conocí a don Arturo, en el parqueadero donde yo trabajaba. Diagonal a ese parqueadero había una fundición. Nosotros le cambiábamos aceite a las tractomulas y las recogíamos en canecas de 55 galones. Los de la fundición iban hasta donde nosotros trabajábamos y nos compraban el aceite quemado para el fuego allá del horno donde ellos derretían. Una vez tuvimos la oportunidad de llevar el aceite y entrarnos a la fundición. Yo nunca había entrado. Eso es un horno que calientan a lo más. ¡Wow! Eso tiene una temperatura dura al punto de que derrite el aluminio, porque ya hacían cosas en aluminio. Hacían los pelores de hacer el arroz para el aluminio, hacían cucharas de aluminio, tenedores de aluminio, muchas cosas en aluminio. De hecho, el dueño de la fundición me regaló a mí una cuchara de aluminio de ese. Y cuando yo entré, vi que había un poco de tierra negra. ¿Y eso para qué es? Entonces él cogía un molde y echaba la tierra ahí y la colocaba ahí sobre el piso, y después sacaba la olla esa donde estaba todo el aluminio derretido ya como líquido y lo echaba ahí. Y esperaba un poco de tiempo y después le pegaba así con el pie, desarmaba toda la arena y salía formada pues la cosita esa, que lo que está, o el perol del arroz o la cuchara, lo que sea, ¿cierto? Porque, mis queridos, Dios hace lo mismo con nosotros. Nosotros a veces somos duros y Dios necesita que derretirnos para formar en nosotros lo que Él quiere que nosotros seamos. En esa manera Dios nos perfecciona. Dios tiene que meternos al horno de la prueba para derretirnos. Hay veces que nosotros somos delante de Dios como erguidos, altivos, orgullosos. ¿Qué va a tener que ser Dios? Muy altivo, muy soberbio, muy ya para acá. Y lo pasa por una prueba para que aprendamos a qué: agachar la cabeza y reconocer que Él es el Dios poderoso, el Dios del cielo. Ahora, cuando el material está líquido, entonces Él empieza a hacer así y las imperfecciones del material salen a relucir. Entonces se sacan para que la pieza que se va a formar quede completamente limpia. ¿Cómo se llaman esas cositas que sale del líquido? La escoria. Muy bien, la escoria. Pues en nuestro corazón hay muchas escorias. Por eso es que Dios necesita a veces derretirnos, para que de nuestro corazón salga toda esa escoria. ¿Cuál escoria debe sacar Dios? Y vamos a mirar pues la historia de la viuda para ver qué cosas tenía en su corazón la viuda que Dios tenía que sacar y cambiar.
Lo primero es la escoria de la duda, porque esta mujer dudaba de la bondad de Dios. De alguna manera ella vio la mano de Dios, ¿o no? En el pasaje anterior, cuando multiplicó la harina y multiplicó el aceite. Pero ahora, después de haber visto un milagro de parte de Dios, viene la prueba y esta mujer ve o se siente más bien defraudada. ¿Cómo es posible? Porque usted vino a mi casa, vino para traer tristeza, vino para traer amargura, vino para matar a mi hijo. Ella pensó que Dios quería hacerle daño. ¿Cómo le va a quitar la vida lo que más quiero? Estaba dudando en su corazón cuando era lo al contrario. En medio de la muerte, Dios estaba mostrándole su misericordia. Dios no se estaba desquitando. Dios estaba abonando en el carácter de esta mujer. Como necesita abonar en su carácter y en mi carácter para que seamos como Cristo Jesús. Esa es su meta. Esa es mi meta. Eso es lo que Dios quiere en nuestras vidas. El Señor reprenda al diablo. Mucha distracción esta tarde. Demasiada distracción. Pero usted no está distraído, ¿sí o no? ¿De qué color era la mariposa? ¿Ve? O sea, estaba pendiente de la mariposa. Así que lo primero que tiene que sacar Dios del corazón es la duda. Cuando esté en medio de la prueba, no dude de Dios. Dios está en medio de ella. Dios está en medio de esa prueba. Así que Dios saca la duda para que en nosotros venga la credibilidad en Él, en su bondad. Ahora, ¿qué más escoria tenía esta mujer? La historia o la escoria más bien de la culpa de no haberse sentido perdonada. ¿Por qué traes a memoria? ¿O por qué traes a memoria los recuerdos de mis pecados? ¿Por eso mataste a mi hijo? ¿Te estás desquitando conmigo? No, no era eso. No se sienta culpable. Dios ya lo perdonó. No diga que estaré pagando. No, no está pagando nada. Dios le está haciendo algo con su vida. Dele gracias al Señor por eso. Señor, gracias por esto, porque esto me enseña a ser más fuerte, a creer más en ti. Así que Dios no es que esté, ¿cómo se dice? Aprisionando a esta mujer por los pecados, sin ser perdonados. No, vea, no importa qué tan bajo haya caído usted. No importa qué pecado haya cometido. Si usted se ha arrepentido, Dios lo ha perdonado a totalidad. La culpa fue borrada, fue pagada. Para esta palabra, en el griego es tetelestai. Cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, aparece una palabra que es tetelestai. Dios ya pagó todo lo que usted debía. Así que no deje que la escoria de la culpa lo torture y lo martirice. No, Dios ya lo perdonó. Dios en su infinita misericordia lo perdonó. ¿Qué más había en esta mujer que Dios necesitaba cambiar o transformar? Su incredulidad. Porque aunque había visto el obrar de Dios, ahora está dudando nuevamente de Dios. Pues claro, ¿quién no va a dudar frente a la muerte de un hijo? Pero Dios se va a glorificar en la vida de esta mujer para que su incredulidad se convierta ¿qué? En fe, en fe. Así que si Dios nos pasa por el horno de la prueba, es para que seamos mucho mejor, para que nosotros creamos más en Él, para que no sigamos culpándonos, para que no sigamos dudando. La mujer conocía al Dios que proveía, pero ahora está conociendo al Dios que da vida. En medio de esa prueba conoce al Dios
que da vida. Dios tiene poder para dar vida a los que están muertos. Y la Biblia dice que ustedes y yo estábamos muertos en delitos y pecados. No estábamos muertos físicamente, pero espiritualmente estábamos ¿qué? Totalmente muertos. Y el Dios del cielo lo resucitó a usted y me resucitó a mí a una nueva vida. Y si usted aún está muerto en delitos y en pecados, déjeme decirle que el Dios que le dio vida al hijo de la viuda está en esta tarde para darle vida a usted que todavía sigue muerto. Todavía ese Dios sigue obrando. Dios sigue actuando. Ahora, ¿cómo crecemos en perfección cuando estemos pasando por pruebas? Número uno, clame siempre a Dios, porque Elías se postró delante de Dios a clamar por la vida del niño muerto. Cuando usted esté pasando por la prueba, clame a Dios, no empiece a buscar en otro lugar solución. La solución está clamar a Dios, porque Dios es el que tiene la respuesta. Y Dios tuvo la respuesta en la vida de este muchacho. Le devolvió la vida al niño. Cuando Elías clamó a Dios del cielo. Así que cuando usted clama al Dios del cielo en medio de la prueba, Dios traerá respuesta. Dios traerá respuesta. Vea, ¿cómo reacciona? Porque no estamos hablando solamente de la reacción de la viuda. ¿Cómo reaccionó Elías? Elías de alguna manera también reaccionó mal. Dios, pero ¿qué está haciendo? ¿Lo leyeron? ¿Qué está haciendo Dios? Si esta mujer me está dando a mí de comer, está bien, hubo un milagro, pero ¿para qué quitarle la vida al muchacho? ¿No cree que se está pasando de...? Y Elías clama al Señor y dice que 3 veces se coloca sobre el muchacho y el aliento de vida volvió al niño. Dios le devolvió la vida. Eso nos habla de que aunque Elías hizo llover fuego del cielo, es un hombre, como lo dice Santiago, sujeto a pasiones. Igual que usted y que yo, a veces vamos a reaccionar mal, pero no dejemos que esas pasiones nos dominen, sino que nosotros sigamos clamando al Señor, porque el Señor oye el clamor de los que a Él van en medio de la prueba. Dios oye el clamor. Dice acá, el Señor oyó el clamor de Elías y el muchacho volvió a la vida. Ahora, ¿qué hubiera pasado si el muchacho muere y Elías no está ahí? Gracias a Dios que la presencia de Dios estuvo en medio de esta vida. Gracias a Dios, mi querido hermano, que usted conoce al Dios del cielo y que cuando en medio de una situación difícil pueda clamar a Él, es entender que Él va a estar siempre ahí, que la presencia de Dios está ahí. Cuando esté pasando por una prueba, no deje de clamar, no deje de pedirle al Señor, no deje de decirle a la iglesia, ayúdenme a clamar por esto. Y la iglesia de seguro que clamará por esa situación. Ahora, no solo clamando en medio de las dificultades, es también creyendo a la palabra de Dios. Porque, mi querido, Dios perfecciona nuestra vida cuando clamamos y responde. Lo vemos por la palabra. Pero el Señor tiene una palabra de vida para todos. ¿Cómo terminó el pasaje en el milagro del aceite y de la harina? Y tal como la palabra del Señor lo había anunciado por medio de Elías, no se agotó la harina de la tinaja ni se acabó el aceite. Aquí está escribiendo el escritor, el que escribió Primera de Reyes, está diciendo tal como la palabra del Señor. Pero vea cómo termina el pasaje de la muerte del niño. Entonces la mujer dijo a Elías, ahora sé que eres un hombre de Dios
y que lo que sale de tu boca es realmente la palabra del Señor. Dios permitió la prueba de la muerte en esta mujer para que esta mujer conociera a totalidad al Dios del cielo. Esta mujer no es una mujer del pueblo de Israel, no adora al Dios del cielo, pero ahora en medio de esa situación que Dios le permite perder a su hijo, esta mujer se vuelve de todo corazón al Dios de Elías. Ahora conozco que Ahora sé que eres un hombre de Dios y que lo que sale de tu boca es realmente la palabra de Dios. Yo creo ahora en el Dios del cielo. Esa es la palabra del Señor. ¿Sabe qué nos ha faltado a nosotros, mis queridos hermanos? Creer a la palabra de Dios. Por eso en medio de tanta dificultad y de tanto problema, muchas personas se ahogan en esa dificultad y en ese problema, porque se olvida que hay una palabra del Dios del cielo donde dice que Él estará ahí. Y cuando la palabra del Dios del cielo es anunciada, esa palabra es verdadera. Y hay que creerla como la creyó esta mujer. Esta mujer creyó que el Dios que le dio vida por medio del alimento, ahora puede dar vida a cualquier muerto. Yo creo en el Dios que le ha dado vida a usted y me ha dado vida a mí. No solo vida física, sino la vida espiritual. De ver aquí a un grupo de personas que un día éramos un total cementerio, ahora es que éramos un valle de huesos secos, ahora no lo somos. Somos hombres y mujeres que adoramos y alabamos al Dios del cielo porque tenemos vida espiritual. Porque tenemos vida espiritual. Así que la fe de esta mujer fue afirmada por medio de una prueba difícil. En medio de la prueba difícil, Dios busca que su fe sea afirmada, mi querido hermano. Que usted conozca al Dios del cielo.